Hola, ¿qué tal, amados? Bienvenidos en esta noche de conferencia en la que vamos a seguir cristalizando todos los aspectos de la palabra de Dios tocante al reino. Y hoy vamos a hablar acerca de los cristales del reino en la parte número 6. Vamos a tocar este tema en Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Herodes, en ese texto, preguntó: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Pilato en Juan 18:33 hizo la misma pregunta de Herodes: ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta que nos va a permitir desarrollar y descubrir el cristal de este pasaje que habla del reino o del rey es: ¿cómo explicamos que Yeshua nunca fue realmente el rey de los judíos? Herodes y Pilato fueron emisarios del Imperio Romano en el país de Judea. El país de Judea era un país compuesto, un país grande en el Imperio Romano, compuesto de muchas aldeas, pueblitos y ciudades grandes donde habitaban exclusivamente los ciudadanos judíos. Todo pasaba por medio de Herodes y de Pilato. Y Pilato, Herodes, temía perder su trono porque al oír de los magos o astrónomos que habían venido a Belén a visitar, a conocer al rey, al niño rey, pues Herodes temía por el nacimiento de este nuevo rey. Y en aquellos tiempos, cuando nacía un rey, se le llamaba el sol invictus o la deidad solar. El culto al sol invictus en Roma estaba asociado con la invencibilidad del rey y el poder divino del sol. Herodes temía que Yeshua o Jesús fuera ese sol invictus. Y el sol invictus era la figura de un joven radiante con una corona de rayos solares, montado en un carruaje tirado por caballos blancos, simbolizando la trayectoria del sol en el cielo. Herodes creía que el nacimiento de este niño rey iba a ser ese joven de rayos solares y que gobernaría en su lugar sobre Judea. Lo cierto es que los magos o astrónomos ellos habían visto la estrella nova, ¿sí? La estrella Hasher se llama así, la estrella nova o la estrella Hasher. Bien, entonces, esa estrella nova vino a Belén de Judea, pero en Miqueas capítulo 5, versículo 2 decía: de ti saldrán un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense bien que la profecía no hablaba de un rey, sino de un pastor cuya función era apacentar a Israel. Y por eso Yeshua dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. Herodes ordenó asesinar a todos los niños de 2 años que habían nacido en ese tiempo o en ese día en Belén, incluyendo asesinar al niño rey llamado Yeshua o Jesús. Estaba profetizado en el Salmo 48:2 y afirmado en Mateo 5:35 que Jerusalén sería la gran ciudad del gran rey. La profecía de Daniel 2:44 dice que Dios levantaría un reino que jamás sería destruido. En Mateo 6:10, cuando Yeshua dijo: venga tu reino, él fue el que trajo el reino a la tierra. Él bajó del cielo con el reino de Dios. Y en Mateo 4:17 dijo que el reino se había acercado. Una cosa es el reino entre vosotros y otra cosa es el reino en vosotros. A la manifestación de un rey se le llamaba parusía y la presencia visible del rey se le llamaba pareimi.
Cuando el rey está, de igual modo, se hace presente su reino. Es decir, donde está el rey está el reino, y donde está el reino está el rey. En Mateo 27, el pueblo y los líderes de Israel sentenciaron a Yeshua a la cruz. Le echaron encima un manto escarlata, símbolo de sangre. Sobre su cabeza una corona de espinas, una caña en su mano derecha y un saludo burlesco de salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Juan 1:11 dice que a lo suyo Cristo vino y los suyos no le recibieron. Esto reflejó el rechazo y la incredulidad de Israel al mesianismo de Yeshua. El verso 42 dice que la gente, burlándose, decía: otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, decía la gente. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Oído y atención. La gran dificultad de los líderes de Israel en el primer siglo y de todo el pueblo de los judíos era que ellos no creían que Dios tenía un hijo bajado del cielo caminando sobre Jerusalén. Ellos creían que todos venían como hijos desde Abraham. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, pero que Dios tenga un hijo en Jerusalén, eso no lo creemos. Entonces, cuando ellos veían a Yeshua y oían a Yeshua y veían los milagros que él hacía, no lo creían. Pero la verdad es que Dios envió a su hijo del cielo, y por eso es que ellos se burlaban del título Hijo de Dios. Es más, en Mateo capítulo 4, vino a Yeshua el tentador, y por 3 veces, en 3 escenarios, tentó a Yeshua sobre el título Hijo de Dios. El diablo de Mateo 4, el tentador, no era un espíritu invisible cósmico llamado en el iglesismo el diablo. Si hacemos un análisis contextual y temático, el diablo que tentó a Jesús fue un escriba versado en las escrituras, porque si usted analiza los versículos, se da cuenta que el tentador sabía la escritura y Yeshua sabía la escritura. O sea que en Mateo 4 estaban enfrentados Yeshua, el verbo de Dios, y un escriba versado en la escritura, pero el escriba vino tentándolo sobre el título Hijo de Dios. Por eso es que cuando Yeshua dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, los judíos levantan la piedra para lapidarlo, para matarlo a piedra. Y por eso es que el Señor se defiende y los lleva a que escudriñen las escrituras, porque ellos no entendían que Yeshua sí era el Hijo de Dios, que tenía una relación filial con el Padre, que la voluntad del Padre estaba en el Hijo y que el Hijo obedecía todo lo que el Padre, Dios del cielo, lo envió a la tierra. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, le dice Pedro en la predicación en el día de Pentecostés a los judíos que habían venido a la fiesta a Jerusalén. En el verso 32 dice: a este Yeshua resucitó Dios y lo exaltó por la diestra de Dios.
El verso 36, Pedro le dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Lucas 19:44 dice que Israel no conoció el tiempo de la visitación del rey. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Por qué el Israel de Jacob, el de las 12 tribus, rechazó, no creyó y crucificó a su rey enviado del cielo? Porque la expectativa de Israel no venía del cielo. Ellos esperaban a un Mesías salido de Judá que liberara a los judíos del primer siglo del yugo opresor del Imperio Romano. Querían un rey de dominio militar. Querían a un rey en Yeshua que fuera político. Y ustedes saben que cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, el Señor le dijo, Pedro, yo no te llamé a ser soldado, yo te llamé a ser discípulo, pescador de corazones, pescador de almas. Guarda la espada, porque todo aquel que a espada mata, en espada y con espada morirá. Entonces, el pueblo de Israel rechazó la entrada triunfal de Yeshua a Jerusalén. Rechazaron el título de Pilato en 3 idiomas, rey de los judíos. Rechazaron a sus 12 discípulos. Rechazaron su mensaje de redención. Los judíos no creyeron que él era ni su salvador, libertador, mesías ni rey. Por eso es que el velo de Moisés en la cara de los judíos no los dejó ver a Cristo, como Pablo lo explica en 2 Corintios 3:13, hasta al capítulo 4 del versículo 1 al 6. El evangelio a los judíos en el primer siglo les quedó encubierto. El Dios del siglo del judaísmo, que fue Moisés, le cegó el entendimiento para no ver en Cristo al Rey de Israel. No le resplandeció la gloria de Cristo y quedaron bajo el velo de la ignorancia y de las tinieblas. Pero Dios, por misericordia, a judíos y gentiles de la casa de Israel que creyeron en Cristo, les corrió el velo mental, el velo doctrinal. Les quitó el velo y ellos vieron que en Cristo Él era el Mesías. Por eso es que el ciego Bartimeo del camino, cuando yo venir, subir por el camino a Yeshua, él gritó, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense bien, un hombre sencillo, ciego, llamado Bartimeo, tenía mayor conocimiento que los fariseos y los saduceos de Israel y los líderes, porque al menos este ciego llamó a Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, y lo sanó. Sus ojos le fueron abiertos y Bartimeo conoció en vivo y en directo al Salvador de su corazón, al libertador. Entonces, el resto en el primer siglo de judíos quedó bajo el velo de la ignorancia y de las tinieblas. Todos los líderes de Israel se sintieron enfrentados y amenazados por las enseñanzas directas de Yeshua. Los fariseos y saduceos temían entonces perder su influencia ante el pueblo y el poder sobre el pueblo, y por eso Yeshua no les convenía como rey de los judíos. Lo crucificaron. Ninguno de los judíos ni de los líderes de Israel comprendió la auténtica naturaleza del reinado de Cristo en el primer siglo.
Él no vino y él no vivió para hacer política. Yahshua en el primer siglo no hizo revolución política porque él no fue enviado a ser político. Él no fue enviado a liderar un ejército militar. Por eso es que el reino de Dios no es de naturaleza militar. La naturaleza del reino es espiritual. Él no vino a tocar el imperio romano. Él vino a tocar el corazón de la nación de Israel. Él vino a convertir el corazón de piedra por uno que fuera sensible a la voz de Dios. Estaba profetizado en Isaías 53, el desprecio, el esconder de él su rostro, el menospreciarlo, el no estimarlo y el rechazo del Mesías. En Mateo 21, 43 al 45, los principales sacerdotes y fariseos oyeron de Yahshua que el reino de Dios sería de ellos quitado y le sería dado a gente que produjera los frutos del reino. El Israel del judaísmo quedó sentenciado a juicio y por eso en el año 70 el templo, el sistema religioso judío y Jerusalén fueron destruidos por los romanos. Israel se quedó desde el año 70 sin Mesías, sin rey y sin templo. Dios se salió del templo judío porque él no habita en templos hechos por manos de hombres, sean judíos o romanos. Cristo no sería el rey entonces de los judíos, ni tampoco lo será en un futuro. El reino vino con Cristo en el primer siglo. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tenía el Cordero escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los judíos no tienen rey, tienen rabinos. Y no tener rey es no tener gobierno de Dios. Es no tener reino de Dios. Es no tener reinado del cielo. Cristo entonces no es el rey de los judíos, ni nunca fue el rey de los judíos. Él fue Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la pregunta es, ¿de cuál reyes es Cristo Rey de Reyes? La naturaleza del reino es netamente espiritual. El reino arriba porque es del cielo y de allí bajó. El reino adentro porque el reino es en el espíritu, opera en el espíritu. Y el reino afuera porque influye sobre la sociedad donde hacemos reino en la ciudad. Cristo es el rey de los reyes de Apocalipsis 5:10. Él es el rey tuyo. Él es el rey mío. Él es el rey de esta reunión, de esta conferencia online de reinas y reyes que están aquí presentes. Nos hizo reyes para Dios. No nos hizo reyes para Londres, ni para Jerusalén, ni para Roma, ni para Buenos Aires, ni para Bogotá, ni para México. El reino que tenemos es un reino eterno. No es un reino efímero, ni tampoco es un reino mundano. Entonces, es un rey que opera en el adentro de cada uno. Cuando el reino entró en ti, desplazó las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, nos arrebató. Ese es el arrebatamiento. Tú y yo ya tenemos el arrebatamiento en Colosenses 1:13 porque dice que nos trasladó y trasladar hace arrebatar. Porque arrebatar es colocar una cosa en otro lugar de una manera rápida. Entonces,
tú y yo ya estamos arrebatados, ya tenemos arrebatamiento. Estamos trasladados en el reino. No fuimos trasladados de una religión a otra, de católico a evangélico, de una iglesia a otra. Estás en el reino de Dios. La finalidad del reino en tu espíritu es que aprendas a reinar, mi amado, en vida, en plenitud y en libertad. Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores.